La Biblia ahí lista, ¿verdad? En el celular. Pero no sé quiénes usan en su celular el autocorrector. ¿Alguien tiene habilitado el autocorrector cuando usted está escribiendo y eso automáticamente le pone la palabra incorrecta? Lo tienen habilitado, ¿verdad? No sé si han tenido alguna vez algún problema, algún conflicto con que les cambia la palabra que usted quería escribir y le pone otra, pero sucede, ¿verdad? Así que siempre hay que revisar, porque fíjense, no es lo mismo decir revolver, ¿qué es revolver? No es lo mismo decir revolver que decir revólver, ¿verdad? No es lo mismo, cambia todo el significado. No es lo mismo preguntar si trajiste tu carné a que si trajiste tu carne, ¿verdad? No es lo mismo. Ya pues la segunda uno dice va a haber churrasco o algo así, ¿verdad? Y entonces una pequeña tilde puede cambiar todo. De hecho, para que recuerden, estos son parónimos tónicos o acentuales. Y eso para qué, no sé, solo para verme que estudié y que investigué esto, ¿verdad? Pero una pequeña tilde cambia todo el significado. Fíjense que una vez estábamos haciendo un anuncio, una publicidad, ni siquiera recuerdo para qué era, pero le pedí favor a alguien que nos diseñara un afiche muy bonito y entonces me escribe por WhatsApp, me envía el afiche y pues quiere saber si el afiche cumplía con las especificaciones. Así que quería preguntarme si me gustó el afiche, nada más que no le puso tilde. Entonces la pregunta, cuando yo la leí, decía, ¿le gusto? Y pues yo contesté, pues me caes bien, le puse, ¿verdad? Porque no es lo mismo gusto que gustó, ¿verdad? Una pequeña tilde marca la diferencia. O una pequeña letra, y este es un caso verídico, sucedió aquí en la familia del mensaje de vida. No voy a decir nombres, pero alguien se ausentó una vez un domingo. Y entonces alguien más le envió un mensaje de texto. Y decía el mensaje de texto, hola, ¿cómo estás? Tenía buenas intenciones, pero le faltó una letra, porque quiso decir nos, pero le faltó la S. Y entonces el mensaje decía, no has hecho falta hoy, ¿verdad? Y entonces yo me enteré porque me lo mostró y cómo me escribe eso y va toda una explicación, reconciliación, amémonos y mantener la unidad, etcétera. Pero era una pequeña S. En realidad me lo mostró diciendo, mira qué divertido, cómo se puede malinterpretar, no has hecho falta hoy, en lugar de decir nos has hecho falta hoy. Pues bueno, hablando de la letra S y un poquito sobre lo que vamos a platicar hoy, pensé si una letra S marca la diferencia, y creo que sí, porque fíjense que no es lo mismo hablar del pecado que del pescado, ¿verdad? No es lo mismo. Pero fíjense que tampoco es lo mismo hablar del pecado que de los pecados. ¿Habrá alguna diferencia con esa pequeña letra S entre el pecado y los pecados? Bueno, qué tema tan difícil el que vamos a platicar hoy. En realidad, más que vamos a tener que hablar acerca del problema de eso llamado pecado, de esa desobediencia, ese lado de rebelión del ser humano. Pero lo vamos a platicar porque nos va a ayudar a entender el gran regalo, la gracia, eso inmerecido, ese favor de Dios que ustedes y yo tenemos en Cristo Jesús. El gran problema del ser humano es este llamado pecado. Pero la gran solución de Dios es Cristo. Y durante estos domingos que estamos revisando, haciendo una miradita, ojalá inquietándonos para explorar más acerca de las grandes doctrinas bíblicas o los grandes temas bíblicos, obviamente un capítulo muy importante es dedicarle atención a quién es Cristo, ese Dios hecho hombre. Y no solo qué ha significado su sacrificio por nosotros, sino qué significa el día de hoy para ti y para mí ese sacrificio de Cristo, qué sigue significando, cuál debe ser nuestra actitud. Quiero invitarles a que abramos en Primera de Juan, primera carta de Juan. Marvin, tú eres muy amable, yo soy medio travieso y les pondría la partitura al revés, fíjate, para ver cómo la tocan, pero no vayas a hacer eso. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Cómo distingues a alguien que ha estado en ministerio juvenil? Por las travesuras así que se le ocurren, ¿verdad?
Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a hacer un recordatorio aquí breve. Y querida iglesia, que esto nos lleve a ser hombres y mujeres agradecidos con Dios, que salgamos alentados hoy a seguir viviendo para Cristo, para aquel que murió y resucitó por nosotros, escribe Pablo en 2 de Corintios 5. Leamos Primera de Juan, capítulo 1. Tengo Reina Valera 60 aquí esta mañana. Y partamos del verso 1. Escribe Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, verso 1, y comienza diciendo esto: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. De hecho, comienza su carta muy parecido al Evangelio, ¿verdad? Pero aquí nos dice, nosotros vamos a dar testimonio de este verbo real, este Dios hecho hombre. Nosotros estuvimos con Él, lo vimos, lo escuchamos, hablamos, lo pudimos tocar, le dimos un abrazo. Ese verbo de vida tan real. Verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, no sé si notan el énfasis de Juan, es decir, que no les quede duda de esta realidad. No es una idea, no es una noción nada más, no es una irrealidad. Nosotros damos testimonio y les anunciamos. Verso 3, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Bueno, hay varios asuntos que están ocurriendo aquí. Los creyentes que están recibiendo esta carta están siendo bombardeados, engañados por algunas ideas erróneas, algunos conceptos equivocados en cuanto a quién era ese Jesucristo, ese verbo de vida, ese Dios hecho hombre. Fíjense que se había infiltrado en esa comunidad de creyentes personas que estaban hablando cosas falsas, que se oponían a la enseñanza verdadera. Y una de las cosas que enseñaban algunos de estos que estaban allí infiltrados, fíjense qué curioso y qué raro lo que estaban tratando de enseñar. Qué conveniente, dicho sea de paso, pero totalmente equivocado. Enseñaban que el ser humano, pues tiene una parte material, ¿verdad? El cuerpo, lo podemos tocar, a ver, un pellizquito ahí. No, pero no al de al lado, a usted mismo, ¿verdad? La parte material, y tiene una parte inmaterial que no podemos tocar, que no podemos ver. Entonces, aquellos lo distinguían como el cuerpo y el espíritu. Digamos que hasta ahí vamos bien. El problema es que decían que esas dos dimensiones o partes del ser humano no tienen ninguna conexión entre sí. Es decir, lo que pasa en esa dimensión espiritual no tiene nada que ver con la dimensión material, corporal, física. Y viceversa, lo que ocurre en la dimensión física, en la dimensión natural, no tiene ninguna correlación con la parte espiritual. Es decir, fíjense todo el razonamiento, ¿verdad? Es decir, que la parte espiritual, esa se encarga de las cosas de Dios. Esa se conecta con Dios. Pero no tiene nada que ver con la parte material que no se conecta con Dios. Es la desobediencia. Pero esa parte material no tiene nada que ver con esa conexión con Dios. En otras palabras, la parte material es mala y no importa, se puede quedar así. En otras palabras, con el cuerpo puedes pecar,
Y puedes vivir en desorden, y puedes vivir en lo que quieras, en cualquier tipo de libertinaje, porque no tiene ninguna relación, no tiene ninguna implicación con la parte espiritual. Y tu parte espiritual, pues es otra cosa separada. Difícil, ¿verdad? O sea, creativos para encontrar algo así, pero hay un problema más serio. No solo, obviamente, el estilo de vida que estaban manifestando, diciendo conocer a Dios, pero viviendo ajenos a Dios. Pero hay un problema más serio. Y es que si eso fuera verdad, entonces no podemos hablar de un Dios que se hizo hombre. No es posible. Según esta idea falsa, no hace sentido, porque Dios es perfecto, pero lo material, imperfecto y pecaminoso, Dios no podría haberse hecho humano como nosotros. Por ende, pues ese Cristo que andaba por ahí no era realmente humano. Si es Dios, no podía haberse hecho hombre. Realmente era una especie de espíritu, una especie de fantasma. Podía ser hombre porque el cuerpo es pecado. Va haciendo sentido. Si lo estoy confundiendo, vamos bien, porque esto realmente no hace mucho sentido, pero es lo que están enfrentando los hermanitos en aquel momento. Y si solo es un fantasma, entonces no murió realmente. Si no murió realmente, entonces no puede salvarnos de nuestros pecados. Entonces no resucitó realmente. Entonces tenemos un problema muy serio. Lo que ocurre con esta idea, por ejemplo, fíjense, ¿verdad? Gnosticismo se llamaba esto porque tú llevabas un nivel de espiritualidad por cierto conocimiento superior que adquirías. El docetismo también era parte de estas herejías porque hablaba de solo esa apariencia de humano de Cristo, no fue realmente Dios hecho hombre. Así que Juan escribe preocupado y dice, señores, aquí hay un problema muy serio. Y vamos a corregirlo, les voy a explicar nuevamente. Pero ese Cristo no era un espejismo, no era un fantasma. Es Dios hecho hombre. Nosotros lo vimos y lo tocamos. Es Dios en cuerpo humano. Aquellos negaban esa encarnación. Entonces, lo que vamos a leer a continuación está dirigido a creyentes que habían su fe en Cristo, pero estaban siendo confundidos por estas falsas enseñanzas. Miremos el versículo 5. Primera de Juan 1:5. Dios es luz, una palabra muy amplia, ¿verdad? Para describir perfección, pureza. Dios es luz. No hay ningunas tinieblas en él. Si recuerdas la semana pasada la conversación que tuvimos sobre la santidad de Dios, ese Dios perfectamente santo, pues es el mismo mensaje que encontramos aquí. Voy a tratar de ilustrar algo. Aquí hay verdades sumamente profundas y complejas. Voy a tratar de ilustrar algunos aspectos de la siguiente manera. Por un momento vamos a imaginar que este púlpito es un abismo demasiado grande. Y en aquel lado, vamos a hablar que este lado es el lado donde está Dios. Sí, aquí es Dios perfecto, santo, apartado de toda maldad. Allá, el lado de Dios. Nosotros, en realidad, estamos del otro lado. Si todos nosotros nacemos allá, por causa del primer hombre que nos representó a todos nosotros como humanidad en el jardín del Edén, por causa de Adán y la desobediencia suya, todo ser humano nacemos en un abismo, separados de Dios. Se nos hereda, se nos atribuye, ¿verdad?, la culpabilidad de Adán, el pecado de Adán. Yo recuerdo cómo nos lo explicaba Gloria allá en la clase prejoven. Es como que nacimos con un regalito que decía de parte de Adán. Y cuando lo vea, es el pecado, ¿verdad?, la condenación del pecado. Ni siquiera habíamos hecho nada y ya separados de Dios. Un gran abismo que para el ser humano es imposible de cruzar. No puede. Allá el ser humano.
allá Dios. Bueno, Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Versículo 6. Hay 3 frases que Juan va a usar aquí. Nos vamos a centrar en 2, pero voy a leer las 3. Hay 3 frases que Juan va a usar que dice de la siguiente forma. Si afirmamos, o sea, si decimos algo, fíjense, aquí viene la primera. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, o sea, si decimos yo tengo una relación con Dios, yo conozco a Dios, yo estoy del lado de Dios. Recuerdan la ilustración aquí, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él, si yo digo que estoy allá del lado de Dios, pero ando en tinieblas, realmente estoy todavía acá, mentimos. No se puede. No es así. No practicamos la verdad. ¿Qué es lo que está? No nos vamos a detener en esta frase, pero Juan está comenzando a desenmascarar a estos falsos maestros que todavía no han comprendido el gran problema que tienen y no lo han resuelto y simplemente afirman cosas que no son verdad. Dicho sea de paso, este puede ser el problema de la humanidad en general, cuando no nos ha quedado claro quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros. Porque podemos sentirnos que pues realmente buscamos a Dios y tratamos de hacer las cosas que agradan a Dios y tratamos de no hacer maldad y pues que eso nos acerca a Dios. Es un pensamiento que puede cruzar nuestra mente. Pero no hemos resuelto el problema todavía. El problema no se resuelve con nosotros tratar de ser mejores, porque el problema no surgió porque fuimos peores. El problema surgió porque hemos nacido condenados en esta posición de pecado. No han sido mis acciones las que me condenaron. En otras palabras, si fuera las cosas malas que yo hago las que me colocan ahí, la solución sería, pues no las haga las cosas buenas y eso lo coloca del otro lado. Lo cual nos llevaría luego a un problema, porque luego cuando haces una cosa mala, como que estarías, ¿dónde estás, verdad? No estoy en esa condenación, en ese castigo, porque la paga del pecado es muerte. No estoy ahí porque he hecho cosas de desobediencia o he cometido pecados. Más bien, puesto que estoy ahí es que cometo pecados. Es al revés. Lo que me colocó allí fue esa condenación que entró al mundo en Génesis capítulo 3 y pasó a toda la humanidad. Nací allí. Antes de haber mentido, antes de haber jalado el pelo, antes de haberme quedado con un vuelto. Porque son los ejemplos que nos enseñan de niños, ¿verdad? Que eso es el pecado. Mentirle a la mamá, jalarle el pelo al hermanito y quedarse con el vuelto. No, el pecado es mucho peor que eso. Todos nosotros nacemos ahí. Así que los falsos maestros que estaban negando a Cristo, que estaban negando que Cristo era el Dios hecho hombre, están allí. Pero ellos decían, nosotros tenemos comunión con Dios, nuestro espíritu, en esa es su idea rara, nosotros somos de Dios. Juan dice, no, nadie puede estar allá si no ha resuelto el problema. Versículo 8 ahora. Aquí vamos a detenernos un poquito más. Eso hay que leerlo despacio, querida iglesia, luego. Que lo que les presento ahora nos ayude a repasarlo en casa. Y no olviden, tendremos el devocional, tendremos el audio devocional, escúchenlo. Gracias a todos los que están trabajando en eso, haciendo los documentos. Frederick, otra vez muchas gracias por estar comandando toda esa parte. Gracias a los que escriben. Gracias a nuestros locutores que lo están grabando. Gracias Ryan por estar haciendo la producción de todos los audios. Aprovechemos esto para repasarlo cada semana. Verso 8. Vamos aquí nos detenemos un poquito más. Verso 8.
Si decimos, fíjense otra vez, Juan va a desenmascarar las ideas falsas de estos maestros. Miren, si decimos, si afirmamos que no tenemos pecado, y aquí atención a la letrita S al final, parece que aquellos falsos maestros, fíjense que es bien fácil, no hay que resolver un problema si nos hacemos los locos y decimos que no hay problema. No hay que resolverlo. Si no existe el problema, ¿para qué no se puede resolver? Aquellos decían, nosotros no tenemos ese problema no existe. No hay una cosa llamada condenación, no hay una cosa llamada pecado. Si todos nosotros somos gente buena porque nuestro espíritu es bueno. Ese era el gnosticismo. Juan dice, si afirmamos o decimos que no tenemos pecado, que no existe esta posición separado de Dios, ¿cuál es la verdad entonces? Fíjense, verso 8. Nos engañamos a nosotros mismos. Nos autoconvencemos de que no tenemos un problema porque decimos que el problema no existe. Ya está. Ya se resolvió. Pero entonces la verdad no está en nosotros. Habían cristianos que recibieron esta carta que estaban comenzando a pensar así. Pues sí, creemos en Jesús, pero porque es un buen maestro. Grandes lecciones, grandes enseñanzas, que seguir su ejemplo. Le llaman Salvador, pero no nos queda muy claro de qué nos salvó, porque pues en realidad no necesitamos que nos salven si no nos estamos muriendo. No, ¿salvados de qué? ¿Cuál era el problema? Si somos gente buena, soy una buena persona, hago las cosas bien delante de Dios. Habían algunos que estaban comenzando a pensar así, si mi espíritu es bueno, no tengo problema. En realidad no siento necesidad de que alguien me salve, de que alguien me rescate. Y Juan dice, si decimos eso es mentira, nos estamos diciendo un engaño. No podemos morir engañados. Juan quiere que conozcan la verdad. Algunos de nosotros quizás hemos crecido escuchando el Evangelio, hemos escuchado clases, hemos escuchado buenos mensajes. Y quizás sentimos que pues nunca hemos andado en caminos tan malos, ¿verdad? Nadie es perfecto, dice uno, pero como que tiene más necesidad de un salvador, de un rescatador, alguien que realmente está sumergido en cosas negativas, destructivas. Pues una persona buena, sensata, ¿necesidad de qué tendrá? ¿De qué tipo de rescate? Pues todos nosotros necesitamos ser rescatados de esta posición en la que nacimos, porque es la muerte y la separación de Dios. Nadie puede arreglar eso. Necesitamos que Dios lo arregle por nosotros. Y vean el verso 7 entonces. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, tenemos esa relación los unos con los otros que están allí. De hecho, hay una implicación muy práctica, ¿verdad? Esto es parte, no es algo aislado, individual. Pero vean esto. Estando aquí, de este lado, en la luz, en unión unos con otros, estamos quienes la sangre de Cristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. La única forma de pasar de esta condenación donde está el pecado, allá a estar en esa relación con Dios es a través de la muerte de Cristo, del perdón de Cristo por nosotros, de la obra que ha hecho Él por nosotros. Yo no puedo pasarme de aquí a allá, necesito que alguien me rescate y me lleve. Lo que yo merecía era morir, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, estando allá, Cristo fue el que murió por nosotros. Tomó nuestro lugar y nos abrió un camino
para que entonces podamos estar acá en comunión con Dios, en comunión con los que están con Dios, porque el sacrificio, la muerte de Cristo es la que nos ha limpiado de todo pecado. Solamente el sacrificio de Cristo. Solamente el entender dónde estaba yo y el problema que tengo y que no lo puedo resolver y que necesito que sea Dios quien tome la iniciativa para venir a buscarnos, para acercarse y para darnos la esperanza eterna. Totalmente inmerecido, totalmente por gracia. Lo que necesitamos es confiar en Él. Así que esta mañana, en este primer recordatorio, que leer la verdad bíblica te ayude a recordar que la vida espiritual no nace porque nosotros buscamos a Dios, que la vida espiritual no nace porque yo tengo buena intención de acercarme a Dios. Eso, si no he puesto mi fe en Cristo Jesús, todavía estoy allá, aunque haga cosas buenas. Ese es el propio engaño. Necesito que Él pueda rescatarnos. Que todos nosotros podamos tener la claridad de la necesidad y la claridad de la provisión de Dios por gracia en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra forma. Y de alguna manera todos tendremos que tomar una decisión de qué haremos con Cristo Jesús. Solo podremos rechazarlo o aceptarlo, pero no podremos ignorarlo. Así que leer estos versículos pueden afianzar nuestra firmeza y nuestra seguridad en Él. Y si el día de hoy es el día donde al leer estos pasajes el Señor te da esa claridad, qué buena noticia que la puedas tener. No importa si llevas mucho tiempo o poco tiempo en la iglesia, no importa. Porque lo que importa es lo que Él ha hecho por ti, que tengas esa claridad y que entonces, como escribe Juan, puedas tener ese gozo completo, que tu vida tiene un propósito y que tu vida ha sido rescatada por Cristo. Tercera afirmación, versículo 10. Tercer cosa que los falsos maestros decían. Fíjense, la primera es, decían tener comunión con Dios. Estamos allá, pero en realidad estamos aquí. No habían reconocido a Cristo. Segunda afirmación, decían, no tenemos problema, no tenemos pecado. Nosotros no estamos allá, estamos con Dios. Tercera afirmación, verso 10. Si decimos que no hemos pecado. Y aquí noten un cambio en lo que Juan está diciendo. En la segunda afirmación dice si no tenemos pecado, pero en esta tercera afirmación es un verbo, es la acción de pecar, es las decisiones, son las cosas que hacemos. Si decimos que no hacemos pecado, que no cometemos pecado, que no hay esa acción, ese verbo en nosotros. Porque estos falsos maestros decían que nosotros no. ¿Cómo así, Juan? Que necesitamos que alguien nos rescate el pecado. Si no tenemos ese problema. Y además nosotros no pecamos porque el espíritu es bueno. La carne, eso no cuenta. El cuerpo no cuenta. Lo que hacemos aquí en la vida material no cuenta. Solo cuenta el espíritu que es bueno y está en comunión con Dios. Juan dice, no, si decimos que no cometemos, no accionamos pecado, ya no solo me estoy engañando yo, sino que ahora estoy haciendo a Dios mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué les dije que aquí había un plural? Versículo 9. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si confesamos los pecados que cometemos, acciones. Dios es fiel, Dios es justo para perdonar nuestros pecados
Y Juan a propósito lo escribe en plural y a propósito en el verso 10 pone un verbo, una acción. Y Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda clase, categoría de maldad. Queridos hermanos, lo que Juan enfatiza en primer lugar está centrado en el carácter de Dios. Dios es luz, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es el que nos limpia. Es Dios el que hace esto, no somos nosotros, es Él. Lo hace a favor nuestro. Y fíjense qué realidad la que encontramos aquí, qué contradicción, porque aun si hemos creído en Cristo y hemos sido rescatados de esa muerte, de esa condenación y trasladados ahora a esa comunión con Dios, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, todavía vivimos en un mundo pecaminoso, todavía pensamos mal, todavía hablamos mal, todavía hacemos lo que no hay que hacer. Y Santiago dijo, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que por comisión, por omisión, como que todavía hay un serio problema con el pecado. Todavía a veces me comporto de acuerdo a ese pecado. Los creyentes ya no estamos allá en pecado, pero todavía lidiamos con los pecados. Aún sabiendo que Cristo nos rescató, todavía tú y yo, todos los días, todavía cometemos pecados. No quisiéramos. Pablo escribía y decía, ay, ¿quién me puede librar de esto? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no lo hago. Qué conflicto, qué problema. Y en medio de ese conflicto, quisiera lanzar una nota de esperanza y de advertencia, queridos hermanos, a que no vayamos a tomar ninguno de dos caminos equivocados. Porque es un camino muy equivocado y muy serio pensar que esto que estoy describiendo no nos afecta a nosotros. No, pues le debe afectar a alguien más que cómo desobedece, ¿verdad? No, pues yo no soy tan mal hablado como no sé quién, ¿verdad? No, yo no hago esas cosas, yo no jamás haría eso, yo no. Cuidado porque se parece a lo que estos falsos maestros enseñaban. Nosotros no tenemos ese problema. Pues peco una vez al mes, o sea, yo sé que no lo cuantificamos, pero cuidado con creernos santos profesionales, ¿verdad? Que nosotros no, pues yo sí. Ya me he librado de todo eso y qué bueno si Dios en su gracia te ha permitido librarte de algunas cosas que como lastiman la vida. Pero mientras estás aquí todavía tienes naturaleza pecaminosa en medio de un mundo pecaminoso. No es profecía, pero se va a cumplir. Cometes actos pecaminosos. ¿Sí? Lo haces. Voluntaria o involuntariamente, no hay diferencia, no importa. No es que sí, voluntariamente sí es peor. No hay diferencia. No vayas por el camino de pensar que esto no es algo que te involucra. Qué bueno que hoy no has pecado. ¿Has pecado el día de hoy? No, para nada. Bueno, pues ya mentiste, entonces ya pecaste. Así de serio es el asunto. Pero no vayas por el otro camino que quizás ha lastimado a muchos creyentes, donde llegamos a pensar y escuchamos una voz interior que nos susurra y nos dice, ¿cómo te atreves a pagarle así a Dios? Dios que ha dado tanto por ti, que te ha perdonado y otra vez le fallaste. ¡Qué miserable eres! Y tú le habías prometido a Dios, ¿cómo te atreves a prometerle y no cumplirle a Él? Si horrenda cosa es caer en manos de ese Dios vivo. No, mira, yo que tú, mejor arreglas primero eso y luego te acercas a Dios, porque ¿cómo vas a llegar así sucio e inmundo? Es más, así como estás, no mereces acercarte a Dios. No te atrevas. Recuerda que Él es santo. No, Dios no te quiere así. Dios no se agrada de ti así. Ve y arregla eso, limpia eso
Y entonces, pues puedes presentarte delante de Dios. ¿Alguna vez has oído esa voz mentirosa en tu mente? Bueno, peor, ¿alguna vez te la has creído? ¿Alguna vez te has creído que Dios ya no quiere escucharte, que Dios ya no te ama, que Dios ya se cansó de ti, está hastiado de que tanto repites y vuelves a caer en ese mismo error? Que Dios ya no va a escuchar tu oración, que Dios ya no va a mostrar su amor a ti porque realmente lo has defraudado y decepcionado. El pensamiento nos va a cruzar a todos la mente, algunos en ciertas épocas abrumados lo vamos a creer. Pero hay buena esperanza, queridos hermanos. Hay una gran esperanza y está en Cristo Jesús. Porque Cristo no solo es el que te ha liberado, que te ha rescatado, que te ha salvado allá, es el mismo que está a tu lado hoy, todos los días, aun cuando no eres perfecto, aun cuando vuelves a fallar, aun cuando tienes malos pensamientos. Es ese mismo Dios hecho hombre amoroso que te sigue amando así como eres. Hay un tercer camino que debo advertir. Espero que no vayas a malinterpretar y volverte así gnóstico y decir, entonces no importa el pecado. No, justamente todo lo contrario. Necesitamos confesar, de estar de acuerdo con Dios, decir, Dios, tienes razón, esto que estoy haciendo, esta acción de pensar, de hablar, de decir, esta actitud, esto que estoy decidiendo, Dios, tienes razón, es pecado, es desobediencia, me estoy comportando como si estuviera allá, pero gracias porque tú me puedes perdonar. Gracias porque tú me quieres limpiar. ¿Qué va a pasar la próxima vez que pecamos? ¿Nos vamos a esconder de Dios? ¿Nos vamos a apartar? ¿Nos vamos a alejar? Realmente Dios quiere que te puedas acercar a Él y que te mantengas cerca de Él. Porque Cristo es el que está a tu lado. Capítulo 2, versículo 1, vamos a terminar aquí. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, miren qué cariñoso Juan cómo les escribe. Juan le escribe cariñosamente a cristianos que estaban apartándose, que estaban confundidos, que se estaban dejando llevar por los falsos maestros, que estaban comenzando a vivir una vida desordenada. Qué amable Juan para hablarles así. Recuerden que Juan le decían Boanerges, ¿verdad? Hijo del trueno. Que hubiera lanzado ahí un par de truenos, pero dijo, hijitos, estas cosas les estoy escribiendo para que no pequen. Ya sea pecando siguiendo a los falsos maestros o ya sea pecando en esas acciones de desobediencia. No es la voluntad de Dios que vivamos desobedeciendo. Pero ¿qué pasa si desobedezco? ¿Dejaré de ser hijo de Dios? ¿Dejará de amarme Dios? ¿Ya no me va a escuchar Dios? No. Más bien, verso 2. Cuando alguien peque, cuando alguno de ustedes peque, si alguno hubiere pecado, no es tanto una condición como a ver si alguna vez, pues a lo mejor, tal vez se da que alguno va a pecar. No, es ya que van a pecar. Querido hermano, hermana, te quiero recordar, Dios quiere recordarnos hoy, que tienes a alguien a tu lado. Aquí es uno de los pocos lugares en el texto bíblico donde a Jesús se le llama el Paracletos. Normalmente hemos escuchado esa frase del Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador. Lo que significa esa frase, que también es justamente un abogado, es alguien que está a tu lado, a tu favor. Cristo está a mi lado a pesar de mi imperfección, a pesar de que desobedezco, a pesar de que todavía lidio con mis pensamientos, con mis actitudes, con mis temores, muchas veces con mi falta de confianza en Él. Sí, cuando pecas, hay esperanza para ti, porque ese mismo Cristo que murió y te rescató de esa muerte y condenación del pecado, es ese mismo Cristo que está a tu lado y aboga a tu favor delante del juez justo, el Padre.
no es ese Cristo que se cansó de ti. No es ese que ya se hastió de ti. Esos somos nosotros los humanos imperfectos, que llega un punto donde dice, hoy sí, ya no más, ya no te aguanto. Cristo está a nuestro lado, viene al lado nuestro en el momento de necesidad para ser nuestra defensa. Por eso Pablo escribía en Romanos capítulo 8, versículo 34, ¿quién condenará? Pues estoy seguro que en los momentos de esa desobediencia se te ocurren muchas posibles voces que te pueden condenar. Pero la verdad es esta, Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ya no hay nada ni nadie que te pueda condenar porque ya no estás ahí. Y estando cerca de Dios, estando en comunión con Dios, por la obra de Cristo, tampoco hay nada ni nadie que te condena. No vayas a malentender. Entonces podemos pecar, que no, que aquí dice, les escribo para que no pequen. Nuestro anhelo debe ser esa santidad, esa obediencia, vivir apartados para Dios, aunque Él ya sabe que no vamos a poder hacerlo perfectamente. Pero debes de querer, porque Él es santo, porque estás en comunión con Él. Debo aclarar también que muchas veces se ha dicho que cuando uno peca pierde la comunión con Dios. No estoy diciendo sigue pecando, lo que estoy preguntando es, ¿la comunión con Dios de quién depende entonces? ¿De lo que hace Cristo o de lo que hago yo? ¿No es suficiente lo que hace Cristo entonces? Soy hijo de Dios, imperfecto, y tengo un sumo sacerdote que puede compadecerse, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos al trono de la gracia, confiadamente. Hoy tú y yo necesitamos de ese Cristo que intercede por nosotros. Nunca pienses que hoy no lo necesitas ya, que solo necesitaste alguna vez antes. Hoy necesito confesar mis pecados y decirle, Señor, perdóname, porque mira, hoy dije esto, hice esto, Señor, ni yo me aguanto, Padre, gracias porque tú sí me aguantas y Cristo me aguanta y está a mi lado, intercede por mí y me defiende. Y no hay nadie que me pueda condenar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el justo. Yo no. Él es el justo. Por eso Pedro escribió 1 Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué ha hecho Él por ti? ¿Has puesto tu confianza en Él? ¿La pones todos los días para reconocer tu necesidad de ese Salvador? Cristo es la provisión de Dios para que tú puedas llegar a la presencia de Dios. Efesios 2, capítulo 13 nos recuerda. Ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Nunca pienses que estás cerca de Dios por tus propios méritos, por tu propio esfuerzo. Nunca pienses que hoy estás bien con Dios porque te estás portando bien. Nunca pienses que te estás portando tan mal que Dios no quiere saber nada de ti, que ya te dio la espalda, que ya se cansó. Todo lo contrario, a tu lado está Jesucristo el justo, el Paracletos, el Consolador, el abogado que intercede. No hay nada ni nadie que te pueda condenar. Vive en esa gratitud delante de Dios hoy. Vive en esa libertad delante de Dios. Vive entregando tu vida a Cristo todos los días, obedeciéndolo a Él, dando tu vida por el Señor. Los cristianos
confesamos continuamente nuestros pecados, porque continuamente creemos en Cristo. Vivimos creyendo en Cristo, vivimos confesando, vivimos reconociendo que Él es suficiente. Tu seguridad no está en ti, está en Cristo. Ese es el regalo de Dios para nosotros. Ese es el regalo que quita toda condenación. Ese es el Cristo al que proclamamos y al que debemos decirle gracias. ¿Estás viviendo agradecido con ese Dios que te ama así como eres y que está transformando tu vida para que cada vez te parezcas más a Cristo? ¿Estás viviendo hoy con esa gratitud, decirle, Señor, gracias porque aún en medio de decisiones que tomamos mal, de actitudes que tenemos mal, gracias, Señor, porque nunca me vas a rechazar? Allí está ese Jesucristo justo, a tu lado, ese abogado fiel. No tienes por qué vivir en condenación. Puedes vivir en libertad para obedecer y servir a Cristo. Hoy vamos a cantar acerca de el credo, lo que creemos. Y el credo, lo que nosotros creemos, lo que afirmamos, no es simplemente algo que conocemos y sabemos de memoria, porque podemos decir hoy, sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, Él es el Salvador y Él es el Señor. Una cosa es decirlo, lo vamos a decir y lo vamos a decir con gozo, pero que vivamos de la mano de ese Cristo justo y Salvador. Así que quiero invitar al grupo de alabanza que nos pueda guiar en estos cantos. Vamos a terminar con estas alabanzas reconociendo quién es Él, quién es Cristo en tu vida, qué ha hecho Él por ti. Es tu Salvador del pecado y de los pecados, de todos. Vive para Él. Vive conociéndolo a Él y rindiéndote a Él.